Shalom, bienvenidos. Es un placer tenerles. Sí, pues bueno, pues oremos. Imagino que los demás se irán conectando en el transcurso del tiempo, pero lo ideal es que estamos acá para buscarle el eterno y pues hoy vamos a ver cómo la conclusión de lo que estábamos hablando de los capítulos 21 y 22, ¿no? Acerca de ese lamento por Jerusalén y acá, pues Yeshua muestra otra faceta acerca de Jerusalén de una manera que podríamos decir que con odio, que con rabia, pero pues vamos a mirarlo ya ahorita, ¿listo? Entonces pues oremos y iniciamos con este estudio de Mateo 23, uno de los textos más controversiales, ¿vale? Señor y Padre, gracias Señor por tu palabra, por tu misericordia, porque tú nos enseñas cada día más a mirar más como tú miras, con amor, con discernimiento. Ayúdanos a tener en mente lo que tú nos dices, Padre, a que podamos caminar con amor, con justicia, con verdad y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos y de acuerdo a lo que nosotros decimos, Padre. Te doy gracias, Padre, por la guianza y por este estudio que vamos a tener hoy, Padre. Gracias, Padre Celestial. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, como les decía, pues vamos a ver este capítulo de Mateo 23. La verdad no he terminado el estudio, entonces les pido que me tengan un poquito de paciencia. Sí, no sé si lo alcancemos a llegar hasta donde tengo ya hoy preparado, pero bueno, que sea Dios el que dirija, ¿cierto? Este Mateo 23, como les dije, es la conclusión acerca de lo que estábamos viendo con Mateo 21 y 22. ¿Por qué digo que es como la conclusión? Bueno, no diríamos como la conclusión, sino que como la conexión más acertada, porque si nosotros miramos, y no sé si ustedes se han visto la película del Evangelio de Mateo, ¿sí? Que ya ahorita les voy a mostrar parte de esa película, solo lo referente a este capítulo. Eh, pero si vemos en esa película es como si siguiera todo derecho, todo lo que pasa en el 21-22 y en este capítulo 23, porque es como Yeshua hablándole al pueblo, llamándole la atención en ciertos aspectos y se liga con este de Mateo 23. Entonces yo no lo dividiría, sino antes los uniría porque viene hablando de lo mismo, ese amor por Jerusalén, ese anhelo porque Jerusalén vuelva, se arrepienta, llegue al camino. Y como estábamos viendo, sí, con la higuera y con todo esto, está hablando acerca de los líderes religiosos que iban, sí, en contra de lo que Dios estaba diciendo, sí, es decir, que estaban haciendo sus propios doctrinas, sus propios lineamientos, y eso es lo que Yeshua va a atacar acá. ¿Sí? Va a hablarles acerca de lo que ellos pues estaban haciendo totalmente incorrecto, ¿sí? Y pues eso es lo que vamos a tratar ahorita. ¿M? Entonces vamos a empezar con este capítulo 23 de Mateo, ¿sí? Y pues como les dije, el título se va a llamar Amor por Jerusalén. Se une mucho con el que estábamos viendo el lamento por Jerusalén, ¿no? Vamos a ver un video, ¿sí? Que es, me gusta ver mucho este video, es el de Mateo 23, todo el capítulo 23, relatado, ¿sí? Acá está en español, pero si ustedes lo quieren entender mucho mejor y ver de la manera en que el actor lo hizo, porque se dice, según Joseph, ¿sí? Él leyó la biografía del autor, del actor que hizo de Jesús en esta película. Dice que él le pidió a Dios para representar esa escena y que él sintió que entendió eso de que Dios amaba a toda la gente, a todas las personas y quisiera esa escena con ese sentir de saber que Dios amaba a todas las personas, ¿sí? Acá en español casi no se da a entender eso, en inglés dice que sí. Yo casi no sé en inglés, entonces no se los pongo en inglés por esa misma razón. Ya si ustedes lo quieren buscar en inglés o si quieres yo les facilito el link donde está todo en la película en inglés, ¿sí? Pero pues para que lo tengamos presente, ¿sí? Y es algo que vamos a hablar a lo largo de todo este estudio del texto, ¿listo? Entonces vamos a ver esto y de ahí continuamos con este estudio. Lo justo es elegir, Perdón por las poder elegir una propagandas, conductora que no. y sentirte más segura. Entonces
Bueno, si vemos, ese es parte de todo de toda la película. Se las recomiendo mucho si la pueden ver, dura más o menos 4 horas toda la película de Mateo. Y es bonita, es textual, o sea, va directamente solo a lo que dice el texto. Pero es importante ver, ¿no? Ese lamento. Vemos que termina con ese lamento, igual que como estábamos viendo con el capítulo 21 y 22, ¿no? Ese lamento que él tenía por Jerusalén, porque realmente él quería recogerlos, él quería ser el rey, él quería restaurarte una vez, pero no lo aceptaron, prefirieron a un hombre como tal, a alguien que los gobernara, un usurpador, que realmente recibir al Mesías, ¿no? Lastimosamente. Y esto se conecta mucho a lo que pues vamos a ver también acá acerca de este capítulo, donde pues veremos cómo los escribas y fariseos pues de esa época, ¿no? Lo que sería la equivalencia a lo que hoy serían los judíos ortodoxos, ¿sí? Para poder entenderlo, los fariseos de esa época y los escribas eran muy observantes de la ley de Dios, ¿sí? Conocían mucho acerca de toda esta parte de los mandamientos, de los escritos, están mucho más apegados a la ley de Moisés, ¿sí? Y pues por eso se equivalen hoy en día a lo que serían los judíos ortodoxos, ¿sí? Que son muy cuidadosos de la ley, ya a diferencia de la mayoría de los judíos, ¿sí? Muchos de los que han ido y han visitado Israel, incluso que se ven en redes sociales que han ido a Israel, ven esa devoción de los judíos, de cómo buscan a Dios, de cómo oran a Dios, y muchos han quedado impresionados. Incluso lo podemos ver en los videos de Joseph, cómo se refiere a ellos y queda muy impresionado al ver ese nivel de devoción y de búsqueda a Dios, ¿no? A lo que muy contrariamente lo vemos con el ámbito doctrinal cristiano, ¿sí? Lo digo en el sentido en que a pesar de que vemos esa devoción en el mundo cristiano, ¿sí? El término fariseo termina siendo algo totalmente contrario, o sea, esa devoción que tendría que representar el fariseo, lo que es el fariseo, ¿sí? O lo que es esta secta judía, ¿sí? Que era el concepto de que de purificarse, de estar realmente alejado de las cosas mundanas y seguir mucho más a Dios. ¿M? En vez de eso, pues se ve como en un sentido que son muy legalistas, que tienden a ser muy hipócritas, ¿no? En ciertas áreas y lo vemos como algo de rechazo, ¿sí? No, es que incluso hay un término despectivo entre el cristianismo, como diciendo, uy, ese es muy fariseo, hablándolo en términos de que es muy hipócrita, que es muy legalista, ¿sí? Y pues es basado debido también mucho a la malinterpretación de este capítulo, porque Yeshua no estaba en contra de los fariseos, Yeshua no odiaba a los fariseos, Yeshua no odiaba a los escribas, no los quería rechazar, sino al contrario, los quería era traer, convencerlos, restaurarlos, ¿sí? Como lo vimos en los capítulos 21-22. Estaba haciendo un lamento, él quería hacer que todos estos líderes reconocieran a Dios y así poder llevar al pueblo ante Dios, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener un buen sentimiento de discernimiento, no solo eso, sino de conocer todo lo que pasaba en ese momento, el por qué Yeshua estaba diciendo eso, ¿no? No solo podemos tomar literal lo que dice ahí y pasarlo según nuestro contexto, según nuestro pensamiento y listo, solo por el prejuicio, no es que los judíos son esto, 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 y toda la vida lo he sabido, pero te has acercado a un judío, te has acercado a su cultura, en vez de tener eso, pues acercarnos y conocer a la persona si realmente ese rechazo y esa enemistad que ha perdurado sobre siglos, donde ha habido persecución, donde había muerte, donde ha habido rechazo, lo vemos con los nazis, lo vemos a nivel histórico, esa persecución que ha habido por odio.
¿sí? Infundado, como lo vemos hoy en día, esa persecución, que muchos le están diciendo que prefieren salvar a Palestina, prefieren salvar a Hamas, ¿no? Que salvar a Israel. Y es curioso porque ese mismo sentimiento de rechazo es el que ha cautivado en el mundo cristiano este capítulo. ¿Por qué? Por su mala interpretación, ¿no? Por eso necesitamos que una reconciliación, necesitamos revisar este capítulo realmente a conciencia y saber si realmente eso es lo que está pasando. Por eso necesitamos mirar, ¿sí? Con un ojo un poquito más crítico, es decir, crítico en el sentido de que quiero conocer realmente qué era lo que estaba pasando y no comerme cuento entero, ¿no? Y conocer más acerca de las cosas que estaban pasando, ¿sí? Porque muchos toman muy ofensivo y toman este capítulo como decir, uy, si ve, todos esos fariseos, todos esos judíos, mira lo malo que eran. Yeshua les dice generación de víboras, serpientes, hipócritas, pues para todos sería ofensivo, ¿cierto? Que a ti te diga generación de víboras, pues ya tú como que, uy, ¿cómo así, no? Pero pues tenemos que entender por qué Yeshua les decía eso y en qué sentido se los estaba diciendo, ¿sí? Porque muchos y en la mayoría de las películas de hoy en día, ¿sí? No es como lo vemos acá, el actor no muestra rabia, ¿sí? Es más que todo el que está traduciendo ahí el español, ¿sí? El que está hablando en español es el que como que le mete más el énfasis de enojo, pero si vemos el actor no tiene señas de enojo, sino más bien es como esa incoherencia, ¿sí? O esas palabras que a veces no entendemos, ¿cierto? Y el que está hablando en español pues realmente no lo entiende. ¿Por qué? Porque él está pensando que Yeshua está enojado con ellos, que está criticándolos, que lo que quiere es sacarlos, pero realmente si Yeshua a lo largo de toda su ministerio, como lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos anteriores que hemos visto, ¿no? Está hablando de manera compasiva, misericordiosa, muestra perdón, trata de escuchar a las demás personas, es muy tolerante en ciertos aspectos, ¿cierto? Y de repente se enoja con ellos y, como dicen por ahí, los manda hasta lejos, los ofende, los quiere sacar. ¿Será que realmente eso entraría y tendría coherencia con lo que Yeshua estaba haciendo anteriormente? Pues no, ¿cierto? O sea, no tendría coherencia porque él lo que realmente estaba mostrando, ¿sí? Era el querer amar a las personas. Por eso es que este impacto, este texto, a lo largo de la historia ha causado muertes, ha causado de todas las cosas posibles, persecución y todo, solo por estos textos que dicen, estos son fariseos, estos son generación de víboras, y por Yeshua estar denunciando estas cosas que iban en contra de lo que realmente Dios había establecido, pues muchos lo han tenido y han tenido en la actualidad esa actitud de qué? De rechazo, de repudio incluso contra el pueblo judío por algo que realmente Yeshua no quiso mostrar. Así. Y si nosotros hablamos y empezamos a leer este texto y a explicarlo de esta manera, como si Yeshua tuviera rabia, odio, resentimiento con con todo el pueblo, ¿ustedes creen que si un judío ortodoxo, sí, que es equivalente a lo que para esa época era los fariseos y los escribas, será que ellos hoy en día quisieran escuchar de Dios y quisieran escuchar de Yeshua o de Jesús hablándoles con generación de víboras, con hipócritas, diciéndole todo eso? ¿Será que ellos querían escucharlo, querían anhelar el entendimiento de todo esto? Pues la verdad es que no, ¿cierto? ¿O quién de ustedes le gustaría ir a un lugar donde le dicen a ustedes generación de víboras, falsos, hipócritas? ¿Ustedes qué hacen acá, cierto? O sea, lo primero que vamos a salir es salir de ahí y decir acá. No vuelvo, ni me vuelvan a invitar, ¿cierto? Lo mismo pasaría con ellos. Por eso necesitamos entender desde lo primero.
Desde donde Yeshua empezó hablando de fariseos y escribas, ¿sí? De donde empezamos a ver y cambiar realmente ese énfasis o ese término tan negativo que le hemos dado por el cristianismo o el catolicismo, ¿sí? Que le hemos dado con esa connotación totalmente negativa, ¿sí? Como un hipócrita, un legalista o algo muy religioso, una persona muy religiosa, ¿sí? En vez de eso, verlo con los ojos que realmente eran los fariseos y escribas de la época de Yeshua, porque recordemos que no todos eran legalistas, no todos eran religiosos, no todos estaban siendo hipócritas, muchos sí querían seguir y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso, por eso necesitamos ver, ¿sí? ¿Y qué eran los fariseos para la época de Yeshua? Eran aquellos que querían vivir mucho más apegados a la ley, a los mandamientos, ¿sí? Era la gente más devota que quería realmente ser apartados para Dios, ¿sí? Y no solo eso, sino que se encargaban de enseñar al pueblo la escritura, las palabras de Dios. Entonces podríamos decir que no todos eran malos. Eso es como ir a una comunidad y ver que solo hay una persona con mala cara, bravo y hablándote mal y decir, no, es que eso todos allá en esa comunidad son mala gente, malacarosos, con cara de búfalo. Sí, acá en Colombia se le dice cara de búfalo a aquellos que están muy enojados, muy serios. Mamá me decía así de niña. Entonces, eso era así cosas que uno dice, bueno, entonces todos son malacarosos allá, entonces no, pues ¿para qué vamos a seguir o para qué vamos a ir allá si todos son malacarosos? Pero al momento de uno entrar y de compartir con muchos, ¿será que todos van a ser malacarosos? No, ¿cierto? No por uno van a pagar todos. Lo mismo tenemos que ver acá, que no por uno podemos decirle a todos, es que todos son malos, todos son hipócritas, todos son esto, no, sino que ciertas líneas o ciertos fariseos pues estaban yendo en contra de lo que realmente era lo que ellos estaban queriendo hacer, ¿sí? Entonces, por eso vemos esta contradicción, ¿no? Entre el lado de lo que se cree el cristianismo, la doctrina cristiana acerca de los fariseos, a lo que sería realmente en las escrituras, ¿sí? Porque era gente que realmente quería conocer de Dios, que realmente quería vivir de acuerdo a la voluntad, ¿sí? Pero ahí es donde nos tocaría hacernos una pregunta. ¿Cuál era esa actitud de Yeshua, sí? Al decir estas palabras. Recordemos que a veces las palabras no indican mucho más que la actitud. A veces la actitud con la que decimos las palabras, y puede que las palabras sean muy duros, pero si la actitud la decimos con una manera de amor, de compañía, de compasión, ¿será que van a tener el mismo efecto que cuando las decimos con rabia, con enojo? ¿Cierto que no? Van a ser totalmente diferente. Por eso el tono de estas palabras es muy importante. Muy posiblemente Yeshua lo hizo como le dijo a la mujer samarita, a la mujer adúltera, vete y no peques más, ¿sí? Ni yo te condeno. Acá porque él tendría que condenar a los fariseos si ni siquiera habían cometido un error tan grande como lo estaban haciendo la mujer adúltera, ¿no? Podríamos decirlo así en razonamiento humano, ¿no? Porque pues al nivel de Dios sabemos que pecado es pecado, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿será que cuando un padre le habla a sus hijos de manera dura y le dice cosas muy duras, pero con un tono amoroso, cómo las toma el hijo? Me dice, mi papá me está regañando porque cometió un error, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le dice con enojo, con rabia, con ira, esas mismas palabras? ¿Qué pasa? El hijo empieza a tener temor, miedo, ¿sí? Porque ve en sus ojos de este ira, ¿sí? Con ganas de matar y todas estas cosas. Entonces ya las cosas no son iguales, ¿sí?
Por eso es que en el tono que Yeshua está hablando acá es como en ese tono con el que un padre le diría a sus hijos, estás haciendo lo malo, mira lo que ustedes están haciendo, es que te vas a convertir en adúltera, te vas a convertir en esto si sigues esos caminos, ¿no? No le está diciendo nada malo, no la está ofendiendo, le está hablando de un tono donde le está queriendo caer en cuenta que están por camino equivocado y que tome el real camino, ¿cierto? Por eso el tono que Yeshua estaba utilizando debe ser muy significativo y no era ofensivo, no era agresivo, sino que era de una manera totalmente diferente. Era como un padre mirando a sus hijos, perdiéndose con ese amor, con esa impotencia de no poder hacer nada por traerlos otra vez ante él, ¿sí? De saber que sus hijos se estaban perdiendo y que se estaban yendo al otro lado en vez de estar realmente con él, a diferencia de lo que hemos visto a lo largo de las películas, de todas las películas que han sacado este texto, casi siempre es con rabia, con ira, con tono ofensivo, con tono despectivo, ¿cierto? Porque así lo vemos a la lupa de lo que nos han enseñado a lo largo de los siglos, ¿sí? Pero ahí es donde debemos de cuidar. Por eso es que hoy en día, incluso a lo largo de las naciones, se queman y se incendian sinagogas, incluso llegan a matar personas, incluso llegan a perseguirlos, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? ¿A quiénes son los que más han perseguido? ¿A quiénes son a los que más han matado y a quiénes son los que más han estado queriendo asesinarlos y arrasarlos del mundo? A los judíos, curiosamente, ¿no? Porque no a otros que son bien asesinos y que han hecho muchas cosas y a ellos sí ni los miran ni se dan por enterado, ¿no? Con todo esto, por lo menos lo que está pasando con África, con este asesinato de esos 200 cristianos, ¿quién los ha hablado? Pero sí hablan de Hamas y lo que está pasando en Gaza, cuando realmente no hay muchas donde no hay muchas destrucción, donde no hay muchas bajas, si han habido muertos, guerra es guerra, ¿sí? Pero no es lo mismo que coger un grupo terrorista y coger a una iglesia y coger y incendiarla y acabarla porque están buscando a Dios, porque están buscando a otro Dios diferente al que ellos adoran. Y es increíble ver esa dimensión y que es algo que en las noticias no hablan. Incluso que en otros lados pues tampoco tocan, ¿no? Y ahí es donde vemos esto, la gran diferencia de lo que a veces nosotros por pensamiento o por dejarnos llevar por lo que los otros creen, pues hacen, ¿no? Por eso este pasaje es muy importante que nosotros tomemos el tiempo muy detallado de estar estudiándole. Por eso es que tampoco es que he avanzado mucho en el estudio, porque he estado tratando también de como entender muchas cosas que Joseph habla en su audio y que también hay que aclarar, ¿no? Y esto es lo que, por eso es que necesitamos quitar la ignorancia de nosotros mismos, ¿no? De decir, venga, es que a mí me dijeron esto, pero cuando empezamos a leer y empezamos a estudiar, oiga, esto no era así. O sea, ¿cómo es esto, no? Incluso estaba viendo un testimonio en estos días de un hombre que sus papás todo le decían, eso es del diablo, tenía el color rojo, un peluche y ya se lo echaban a la basura porque era el diablo. Si el carrito tenía el nombre de diablo, ya se lo quitaban, si no le raspaba ese nombre, cogían, le botaban el carro y todo. Y uno dice, ¿hasta dónde puede llegar uno? Por el fanatismo, ¿sí? Por el religiosismo, por el legalismo, pero eso no quiere decir que todos sean iguales o que Dios sea así. Porque él dice después, yo me quise meter en las escrituras para rebatirle todo lo que él estaba haciendo y decirle, mire, es que usted está haciendo esto y mire, es que esto, y empezó a conocer a un Dios totalmente diferente al que le habían pintado sus padres, ¿no? Y por eso es que nosotros necesitamos conocer realmente a Dios para que no caigamos en esos ejemplos, ¿sí? De ser muy legalistas y de llegar a burlarnos o ofender realmente a alguien cuando Yeshua ni siquiera tuvo el pensamiento
de hacerlo, ¿sí? Y que incluso en el momento en que lo estaban crucificando, en el momento en que estaba allí clavado, lo único que pensó es que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y esto es crucial para nosotros tener en cuenta y mirar desde la perspectiva que Dios miró con amor, con misericordia, con compasión, porque realmente en ese momento Él no vino a juzgar. Si hubiera venido a juzgar, ¿ustedes creen que estaríamos todavía acá? Realmente no, cierto, pues ya no estaríamos. Incluso para esa época yo creo que ni siquiera llegaríamos a esta época, ya todo hubiera sido cambiado, ya todo hubiera sido renovado, ¿cierto? Pero no fue así, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que Yeshua no amaría a esos fariseos, a esos escribas, a todas estas personas que se estaban oponiendo a él? Los amaba. Quería reconciliarse con ellos, quería que ellos se reconciliaran con Dios, que volvieran a las escrituras, que dejaran todos esos mandamientos de hombres y siguieran realmente lo que estaba escrito, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Ellos no lo quisieron aceptar. Pero Yeshua aún así que hizo, dio todo, incluso hasta poder dar su vida en voluntad con él. Porque algo que Yeshua dijo es que Yeshua no dijo, no, venga, a mí me van a matar y yo no voy a poder hacer nada. No, que dijo Yeshua, yo doy mi vida voluntariamente. Y es curioso porque eso es algo, ¿sí? Que se nos olvidó, ¿sí? Porque pensamos, no, es que a Yeshua lo mataron. Lo mataron los judíos, le echamos la culpa a los judíos, pero ¿será que eso es así? Cuando realmente en Juan 10:17 en adelante dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice yo pongo mi vida? ¿Será que nosotros somos capaces de poner nuestra vida y después de volverla a tomar? No somos capaces. Yeshua estaba diciendo algo y estaba aclarando que no eran ellos, sino que Él se estaba entregando por sí mismo para salvar a todo el mundo. Porque dice en el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Curioso porque ¿qué dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. Yeshua hubiera podido decir, venga, yo no le entrego mi vida. Pero ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Y ahí es donde vemos que realmente aquellos que lo entregaron, pues fueron parte del cumplimiento, fueron parte del proceso, pero eso no quiere decir que ellos no tenían la opción de no matarlo, que no tenían la opción de no ejecutarlo. Eso no quiere decir que todos los fariseos cogieron y lo mataron y lo apedrearon. Muchos tomaron la decisión de no hacerlo. Solo unos pocos, y recordemos, y si uno de nosotros nos ponemos a mirar en los conflictos que hay en cada país, en los conflictos donde hay marchas y todo eso, ¿cuántos son los que realmente están apoyando a estas personas que se levantan y empiezan a armar la trifulca, empiezan a armar de todo? Casi siempre son cuántos. ¿Son todos? ¿O es una minoría que está haciendo el desorden? Casi siempre es una minoría que hace el desorden y por eso después culpan a qué? A toda la marcha, ¿cierto? Cuando los que hicieron eso fue una minoría y a veces ni siquiera son parte de los que estaban haciendo las cosas. Eso lo vemos en todos los países, ¿sí? Incluso en el colegio, en el salón, por tres chinos o por tres muchachos o por tres niños, como ustedes les digan, ¿sí? Estén ahí molestando que dicen ya este salón es muy cansón. No se puede dictar clase. Por tres pagan todos, ¿no? Pero nosotros que estamos estudiando las escrituras no podemos ser así. Tenemos que ser conscientes de que no podemos generalizar a todos, sino que tenemos que realmente saber, ¿sí? Que Yeshua ofreció su vida y que hubieron muchos que sí quisieron entregarlo, pero no todos los fariseos y tampoco no todos los escribas, ¿sí? Entonces, él se ofreció voluntariamente
por todos. Y el apóstol también, Pablo, empieza y dice esto en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para aquel que cree, ¿cierto? Al judío primeramente, pero después también a quién? Al griego. Es decir, el extranjero, ese parte de que Yeshua murió por todos, no fue solo por los judíos, no fue solo para rescatarlo a ellos, sino todos para todo el mundo, para salvarlos a nosotros, incluso a los líderes que lo entregaron. Curiosamente, ¿no? Porque Pablo fue uno de los que más persiguió a la iglesia en ese momento. Es decir, persiguió a aquellos que estaban creyendo en Yeshua, que estaban yendo en contra de muchas de las cosas que decían los rabinos, que decían los fariseos, ¿sí? Que decían las tradiciones de los hombres. Él estaba yendo en contra. Entonces, como iban en contra, pues él iba y los asesinaba. Incluso estuvo presente cuando Esteban lo mataron, ¿no? Y fue una de las cosas que más le quedó grabada a Pablo, que él repite después varias veces las palabras que Esteban dijo en alguno de sus estudios. Entonces, imagínate, él estaba propicio, él estaba adecto a recibir a todos los extranjeros, a los gentiles, ¿para qué? Para unirlos y hacer de ellos y volverla a ser un solo reino, porque recordemos que para Pablo, ¿quiénes son los gentiles? Las 10 tribus, aquellas que se perdieron en medio de la dispersión, en medio de todo eso que pasó con Asiria, ¿sí? Que Asiria se los llevó y los regó por todo el mundo, ¿no? Y Pablo está recordando eso. Le está diciendo Dios va a volver a traerlos. Y recordemos que ese era uno de los principios y es de uno de los principios, propósitos que tenía Dios y que tenía Yeshua para venir acá. ¿Cuál era? Traer a las 10 tribus de la dispersión, reconciliarlos otra vez con Dios. Por eso él tuvo que morir y por eso le pasó esta misma estafeta a los discípulos. Lo vemos en Mateo 10:5 y 6, ¿no? No se me olvida porque me quedó muy, me enfatizó y yo dije, Dios mío, pero solo, o sea, tú no le mostraste eso desde avanzado su ministerio, sino que Yeshua al momento en que escogió sus discípulos, cogió y le pasó de una de la estafeta de que tenían que ir a traerle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que muy posiblemente no lo entendieron, muy posiblemente, pero después llegaron a entenderlo. Por eso es que el Yeshua acá, el tono en el que está hablando en todo este capítulo 23, lo está hablando en tono de ¿qué? De tristeza, de impotencia. Y es, no sé, creo que ustedes como padres lo han sentido mucho más. Yo no he sido padre, entonces no les puedo decir. Bueno, madre, ¿no? En ese momento, creo que ustedes lo han sentido más cuando sus hijos están tomando un camino totalmente equivocado, cuando se empiezan a juntar con gente que no debe, con personas que no deben, o empiezan a tener relaciones con gente que está totalmente alejada de Dios o que no van de acuerdo a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Sino que empiezan a hacer otras cosas o incluso a nivel moral están haciendo otras cosas y se están perdiendo en el camino. Creo que como padres empezamos a sentir esa impotencia, decir, venga, no tomes por ese camino, no te juntes con él que te va a hacer daño, que te va a llevar a un lugar que no es, ¿no? Se siente esa impotencia, queremos cambiarle ese chip, decirle, mire, es que entiende lo que yo estoy entendiendo, ¿cierto? Míralo desde el punto que yo lo estoy mirando, pero no podemos hacer nada, ¿cierto? Porque ellos siguen ese camino y quieren seguirse y estrellarse, ¿cierto? Y ahí estamos con esa impotencia de querer decirles no vayan eso y a veces hasta decimos palabras ofensivas a ver si nos escuchan, pero aún así ni nos escuchan, ¿cierto? Y eso es lo que Yeshua estaba haciendo.
¿sí? Estaba llamándoles la atención, estaba haciéndoles como un padre con esa impotencia, con esa tristeza de ver cómo estos líderes religiosos estaban haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios realmente les quería mostrar, ¿no? Y con este énfasis es que les pido que vayamos estudiando a largo este capítulo 23, que en vez de verlo con esa mirada como nos lo han enseñado a lo largo de los siglos, esa mala interpretación de este capítulo, de que no sea con ojos ofensivos, con rabia, con ira, con algo despectivo, con algo que es rechazado por Dios, es todo lo contrario, que Dios ama y quiere consolidar a todos estos líderes religiosos que hicieron lo contrario y quería volverlos a traer al redil. Y muy posiblemente esos hombres después de algún tiempo entendieron las palabras de Yeshua, no sabemos, incluso podrían estar con él, ¿no? Entonces, por eso nosotros no podemos tomar ese ámbito de juzgar, ¿no? Y pues vamos a empezar ahora sí con este capítulo después de esa breve explicación o introducción a este capítulo, ¿no? Bueno, antes de seguir, Roxana, Santiago, no sé si están con los chiquitines, bienvenidos. Bendiciones, gracias. Sí, están por ahí. Ahora sí, Vale, sí, gracias. ajá, bendiciones. Entonces vamos a empezar con el verso 1, ¿sí? Y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, acá, ¿qué pasa? Acá ya estaban todos reunidos y empieza a hablarle a la gente, empieza a decirles y estaba allí hablando con la gente y es cuando se acercan estos escribas y estos fariseos y es cuando Yeshua como que los mira y empieza a hablar con ellos, empieza y quiere empezar a tomar ese ejemplo de ellos para que también enseñarle algo a toda esa gente con la que ellos estaban reunidos. Por eso les digo que este capítulo 23 es como la continuación de lo que estábamos viendo el capítulo 22, ¿sí? No sé si ustedes, por eso les digo, veas en esa película porque a veces toman ese pedazo donde Yeshua está hablando en el 21, 22 y sigue derecho con el 23. ¿M? O sea, es como recorrido, es como un solo evento. Y si lo vemos de esa manera, podemos entender y conectar lo que estaba pasando en el capítulo 22, todo lo que vimos, ¿sí? Que estaban hablando acá, ¿sí? Y llevarlo a lo que estamos viendo acá, lo vamos a poder entender mucho mejor, porque ya había gente reunida y ya estaban llegando los fariseos, y ahí es cuando los ve Yeshua y pues empieza a decirles ciertas cosas que ellos tenían que tener en cuenta. Por eso en el verso 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Acá tenemos que entender algo muy importante y es la cátedra de Moisés. No es que Moisés se puso a dar una cátedra así, una enseñanza, ya las tenemos, está en el libro de Moisés, pero imagínate en ese entonces, pues ya Moisés no existía, cómo iba a ser una cátedra, ¿no? Sino que está hablando de algo muy particular, ¿sí? Incluso en una sinagoga en Capernaum se encuentra como un estilo de banca en piedra, ya ahorita se los voy a mostrar con un video, acerca de esta cátedra, ¿sí? Y en esta cátedra o en esta silla, hagan de cuenta que es como los bancos de madera que hay en ciertas fincas que tienen, es como un pedazo de árbol y lo parten y es como así de grande, ¿sí? Y ahí se sientan muchas veces a comer en el campo, ¿sí? Eso antiguamente se utilizaba más así o en tipo piedra donde se sentaban a comer y porque pues para ese entonces que acercaban acá esto sillas o todo eso al aire libre, no es como hoy en día que ya se ha estilizado toda esta parte, ¿no? Para esa época, no. Para esa época se utilizaba lo que era tradicionalmente en una sinagoga como la silla de Moisés, es como decir el púlpito hoy en día en las iglesias, pero se utilizaba, era un tipo de silla
¿sí? Donde los fariseos se sentaban y empezaban a leer lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ya después, cuando estaban enseñando, ya se paraban y empezaban a enseñar o a dar la enseñanza acerca de este texto, ¿sí? Y traje un video acerca de esto para que lo podamos tener un poquito más claro acerca de esta cátedra de Moisés. ¿Listo? Hola, mi nombre es Isaac Rodríguez, soy el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Alfaro en Pasadena, Texas, y así aquí estoy con Hugo Rebollar, embajador aquí en Israel. lo que estamos haciendo. Estamos en la ciudad de Corazín, aquí en Israel, y hoy llegamos, el hermano Hugo ha sido mucha bendición, llegamos a Corazín y estamos hablando de lo que es el asiento de Moisés. Quisiéramos tomar unos minutos y platicar del asiento de Moisés, yendo al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1. Quiero leer unos versículos y platicar un poco aquí con el hermano Hugo. De ahí vamos a ir a Mateo 28. Hermano Hugo, dice la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Tenemos dos grupos, gente y discípulos aquí. En el catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito lo que es el catedral? Bueno, una de las cosas donde estamos parados aquí es una ciudad que se llama actualmente Corazín o Kutrim, y esta ciudad fue excavada al principio de 1905 aproximadamente, y este lugar tenemos la evidencia de restos de la base de esta ciudad del primer siglo. Estamos hablando del tiempo del Señor Jesús. Tenemos un mikve, un lugar donde la comunidad judía se asentó en este lugar, y tenemos la evidencia más grande. Esta congregación o esta sinagoga pertenece al tercer o cuarto siglo después de Cristo. Sin embargo, aquí existió una sinagoga, y esta sinagoga se le llamó la Cátedra de Moisés, ¿verdad? Esta sinagoga catedra es una sinagoga principal por encima de todas las demás sinagogas. Y en este lugar los arqueólogos encontraron esta pieza. Esta es una réplica, la original se encuentra en el Museo de Israel, pero este asiento exactamente, ¿verdad?, es donde el principal rabino se sentaba para dictaminar los takanos, para leer la ley y para interpretarla. Y Jesús, esta práctica que Jesús está mencionando en capítulo 23 de Mateo, es ahora lo que tenemos, ¿verdad? Hay un asiento, una evidencia que podemos ver aquí en Corazín, y también en Europa hay otro asiento que encontraron en otra sinagoga, pero podemos ver que realmente es un asiento físico. Entonces, sigamos leyendo. En la catedral de Moisés se sienten, obviamente refiriéndose al asiento, se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, esto que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el problema aquí, como usted mencionó, los takanots eran básicamente opiniones, ideas de hombres para cómo guardar Shabbat, cómo guardar ciertas leyes que seguían agregando a lo que es la ley de Moisés. Una interpretación. Una interpretación, exactamente, como quien dice, una concordancia de filosofía humana. Y tantas takanots, la gente era una carga, y Cristo vino, dice, ustedes están agregando unas cargas, estás agregando cosas pesadas que ni con un dedo ustedes levantan. Y les dice a ellos, mira, haz todo lo que os manda hacer, o sea, lo que Moisés manda, o sea, manda mandamiento. Los takanot son ideas, opiniones, como según guardar esos mandamientos. Claro. Entonces, él habla a discípulos y él habla a personas. Esos mismos discípulos hallamos también en el capítulo 28 de Mateo, cuando él les dice a ellos, mira, ir a todas las naciones. Bueno, eso ya se está pasando a otro tema, pero sí quería que vieran lo que es la cátedra de Moisés, que es esa silla que ellos tienen ahí al lado, ¿sí? Ya bien lo referenció que también hay otra que se llama la sinagoga de Delos, ya en otro lugar, ¿no? Entonces, si vemos esa silla de Moisés, pues esa cátedra de Moisés, pues era donde los fariseos se sentaban a enseñar literalmente la escritura, lo que era la ley,
y pues muy posiblemente también los profetas, ya que los fariseos pues también creían en los profetas, ¿no? No como los saduceos que solo tenían como la Torá por palabra de Dios, ¿sí? Y recordemos que para esa época, para la época de Yeshua, habían dos escuelas, ¿sí? Habían dos escuelas que realmente estaban soportadas o que tenían la autoridad de Roma para enseñar, ¿sí? Digamos que eran como los más autorizados para enseñar la Torá en aquella época. Recordemos que estos dos rabinos, según lo que nos dice José, también dice que se llaman Sugot, ¿no? No sé, eran Gilel y Chamay. Esto lo hemos escuchado varias veces, ¿sí? Y pues para la época de Yeshua, la escuela que más tenía adeptos o que más tenía seguidores era la de Chamay. ¿Sí? Ya después del 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo y todo lo que vino con consecuencias de eso, pues ya la que cogió más énfasis y que es la que hoy en día más se escucha es la escuela de Gilel, es decir, esos principios de Gilel son los que más se enfatizan hoy y que incluso lo hemos reflejado también en las enseñanzas de Pablo. Pablo era mucho más de la escuela de Gilel. Gilel era, si no estoy mal, era el abuelo de Gamaliel, sí, uno de los descendientes era Gamaliel y pues Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces también sus énfasis estaba mucho más hacia todo lo que tenía que ver con esta parte de Gilel, ¿no? Y recordemos que Gilel pues era muy conocido por ser muy flexible, o sea, no era tan legalista como si lo era Chamay. Chamay era legalista, era de lo que el texto decía literal, así literal se tenía que cumplir, ¿sí? Y pues por eso llegó el momento. De que está incluso hubo una época que incluso los chamay, por eso se cree que Pablo tendía a ser, bueno, o tenía esas características también de chamay, de ser muy legalistas hasta el punto de querer perseguir al pueblo, ¿no? De perseguir a aquellos que no iban o iban en contra de lo que él pensaba, ¿sí? O sea, tuvo como esa parte de irse hacia esa escuela, ¿sí? A pesar de que no había sido direccionado o enseñado en esa escuela. ¿Por qué? Porque los chamáis o en esta escuela, pues por ser legalista, por ser todo esto, pues también iba a tratar de imponer sus creencias y el que no obedeciera, pues iba a ser perseguido, iba a ser, incluso lo podían sacar de la congregación o de la comunidad solo por no seguir sus mismas opiniones y tener opiniones diferentes, a lo que Gilel era muy diferente. Gilel no quería que lo siguieran por imposición, por obligación, sino porque realmente quisieran obedecer a Dios y quisieran seguirlo sin imposición. ¿Sí? Lo que hoy en día podríamos decir nosotros estamos siguiendo a Dios ¿por qué? Por imposición, porque nos obligaron, porque vinieron y mejor dicho te llevaron de las mechas para ir a la iglesia o estar acá en clase, pues no, ¿cierto? Estamos porque queremos realmente obedecer a Dios, ¿sí? En cambio, Chamay sí era uno de los que se trataba de imponer a la fuerza los principios de Dios, cuando pues realmente eso pues no es tan perfecto. Digamos que hasta cierto punto es bueno, porque pues se requiere disciplina, se requiere que hayan leyes que no se rompan, ¿no? Pero también se requiere que sea de nosotros mismos, que nosotros tomemos el acto voluntario de seguirlo y no por imposición, porque si no eso ya sí sería algo muy diferente, ¿sí? Ya en el verso 3 nos sigue diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Y acá pareciera que hubiera como un trabalenguas, ¿no? Y que hubiera algo como contradictorio, ¿no? Porque dice, bueno, todo lo que os digan, pues guárdalo, hazlo, ¿cierto? Pero no hagáis conforme a lo que dicen y hacen. O sea, ¿cómo así? O le hago caso o no le hago caso, ¿cierto? Porque qué tal yo estar escuchando al pastor y les digo a ustedes, no venga, mientras que el pastor esté en el púlpito, hagan todo lo que ellos hagan, pero que termine baje el púlpito, pues ya no le hagan caso, ¿sí? ¿Y qué pasa si en el púlpito está diciendo cosas que no son y está enseñando cosas que no son, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces yo cómo hago y cómo discierno, ¿cierto? Y más para esa época, hoy en día digamos que tenemos la escritura, ¿cierto? La tenemos en las manos, podemos estudiarlas, ya está el internet, ya podemos tener muchas más herramientas para saber qué está diciendo es lo correcto o no, ¿cierto? Pero para esa época recordemos que la gente, la mayoría de la gente era analfabeta, es decir, no sabía leer y no sabía escribir. Se les tocaba quedarse con qué, con lo que el fariseo, con lo que el escriba, con lo que la persona que estaba allí enfrente que le enseñara, con eso se tenía que quedar, ¿sí? Y pues ahí es donde viene, ¿cierto? Digamos que parte de lo que a veces olvidamos y tergiversamos la escritura, ¿sí? Por eso este versículo se vuelve controversial incluso en el mundo cristiano, ¿sí? Por eso dicen, ah, no, pues mire, por eso es que no tenemos que hacerle caso a los judíos y no seguir lo de los judíos, porque es que acá está diciendo que no hagamos nada de lo que ellos hacen, ¿cierto? Pero realmente es eso lo que Yeshua está diciendo y necesitamos entenderlo de acuerdo a lo que él está mostrando, ¿sí? Entonces, necesitamos recordar cuál es la equivalencia de los escribas y fariseos de esa época. Recordemos que hoy en día es el judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque es el que se dedica más a estudiar, es el que está tratando de enseñar, es el que conoce mucho más de la ley y quiere vivir un poco más apartado de los demás o de las cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Y por eso necesitamos leerlo, y si nosotros lo vemos desde el griego, pues no nos dice mucho, ¿cierto? Miramos desde el griego, y por lo menos si lo miramos acá, está diciendo lo mismo. Déjenme les avanzo acá un poquito más. Acá, si por lo menos nosotros leemos, dice toda, por lo tanto, todas, ¿sí? Acá que digan, ¿sí? Acá sí, bueno, todas las cosas que digan a ustedes, hagan y guárdenlo según, bueno, según las obras de ellos. Bueno, es que acá está todo enredado esa traducción, pero si vemos, acá dice, ¿sí? Que digan, ¿sí? Y es lo mismo que nos está diciendo la Reina Valera, o sea, no hay ninguna diferencia a lo que estamos viendo acá. Pero si nosotros lo miramos, ¿sí? Para en el hebreo, ¿sí? Lo que realmente nos está queriendo decir es otra cosa, porque acá viene la contradicción, ¿sí? ¿Qué tal? Entonces, y es curioso porque si es así como nos dice, venga, hagan todo lo que dicen los escribas y fariseos, háganlo, y ellos estaban guardando la ley de Moisés, eso viene contrario a lo que muy hoy en día se dice en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano no estudia la ley de Moisés, no estudia el Antiguo Testamento, ni siquiera muchas veces los profetas, o si estudian algo de los profetas es muy hacia lo que dice el Nuevo Testamento según a lo que ellos están pensando, ¿cierto? Pero vienen a ser muy diferentes a lo que realmente son los judíos ortodoxos, ¿no? Que realmente guardan, que realmente enseñan y quieren vivir de acuerdo a lo que Dios mandó en la ley dada a Moisés, ¿sí? Entonces, acá necesitamos entenderlo y cómo lo vamos a entender desde el texto en hebreo que ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por eso es que acá lleva, ¿sí? Como esa
esa contradicción donde dice, venga, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Pero después te dice más, no hagáis conforme a sus obras. O sea, me dice que haga todo lo que esa persona me está diciendo, pero no haga su ejemplo. Muy posiblemente es así. Y esta es una posibilidad, ¿cierto? De que diga eso. Y esto cabe muy bien, pero esta posibilidad pues no es tan buena. ¿Por qué? Porque es difícil, porque pueden tener muchos errores en su interpretación, en su enseñanza. Así es como lo que yo les diga, venga, todo lo que yo les diga, ustedes tienen que hacerlo y cumplirlo. Pero ¿qué tal si yo estoy fallando en mi interpretación? ¿Qué tal si yo no estoy diciendo las cosas claras? ¿Sí? Y les enredo más o los llevo y los tergiverso a otras cosas, ¿no? Entonces ahí no tendría mucha lógica. ¿Por qué? Porque los que estaban enseñando muchas más cosas y estaban enredando a la gente y estaban trayendo muchas más cercos y muchas más leyes de hombres, ¿quién eran? Los fariseos de esa época. Ellos tenían varias interpretaciones que eran contrarias a lo que Dios estaba enseñando o que eran muy lejanas a lo que realmente era el mandamiento. Entonces acá digamos que no tenía mucha lógica, no está hablando realmente porque imagínate si estaba alguien hablando allá de cosas que eran equívocas, que eran enseñanzas incorrectas, pues cómo voy a hacerlas y cómo voy a guardarlas, ¿cierto? Entonces digamos que esa posibilidad no es tan correcta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Explicándolo de acuerdo a lo que nos dice el Mateo de Shem Tov, ¿sí? En el Mateo de Shem Tov, se los voy a acercar, dice, así que todo lo que Él les diga, ¿sí? Y acá es curioso porque dice lo que Él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Pero según las ordenanzas y las obras de ellos, no hagan porque ellos dicen y no hacen. Entonces es curioso, ¿no? Porque acá primero habla en singular y después habla en plural. ¿Y quiénes estaban enseñando al frente? No eran solo uno o dos, eran varios. Había varios rabinos o fariseos en cada sinagoga que estaban enseñando, ¿sí? Y ahí es donde podemos ver la diferencia, porque nos dice todo lo que él diga o lo que él les diga a ustedes, eso cúmplanlo y háganlo. ¿Acerca de quién? De Moisés. Todo lo que Moisés les diga, todo lo que está escrito en la Torá, háganlo y vívanlo, ¿sí? Cúmplalo. ¿M? Esa es la misma oración que hoy en día todos debemos de tener, ¿sí? Entonces, imagínate, acá ahora sí nos tiene más lógica porque nos está diciendo, venga, cumplan y hagan lo que Moisés les está diciendo. ¿Sí? O lo que Dios le dio a Moisés, cúmplanlo y háganlo. Pero lo que le digan los escribas y los fariseos, no lo hagan, porque esas son obras o están haciendo malas cosas, ¿sí? Entonces, imagínate, eso es lo que nos está diciendo, pero no hagas las obras de los fariseos. Ahora sí tiene mucha más coherencia. Todo lo que Moisés te diga, si Moisés te dice, no te subas a ese árbol, no te subas a ese árbol porque Moisés lo dijo. Pero si los fariseos están subiendo a ese árbol y están haciendo cosas allá que dicen no hagan eso porque eso son obras de los fariseos. Un ejemplo loco, no está en las escrituras, ¿sí? No, después no vayan a decir es que Moisés nunca dijo eso. Sí, es un ejemplo loco. Entonces, sí, ahora sí tenemos más coherencia a lo que nos está diciendo el texto y a lo que está queriendo decir las cosas. Entonces, lo que dice Dios es que venga, hazle caso a lo que yo dejé por escrito y no sigas mandamientos de hombres o interpretaciones totalmente equivocadas, incorrectas, que van en contra de lo que la ley está diciendo y de el espíritu de la ley, ¿sí?
que no era lo que Moisés decía, porque eso lo vemos varias veces y ya hemos estudiado varios de ellos, ¿sí? A lo largo que hemos venido estudiando. Y si miramos los líderes de aquella época, sería que eran muy diferentes, ¿sí? O que estaban enseñando cosas muy diferentes a las que estaban escritas. ¿Ustedes creen que los fariseos de esa época estaban enseñando cosas muy diferentes a las que estaban escritas en la ley dada a Moisés? Bueno, yo creo que no, yo creo que les enseñaban lo que la ley decía, pero en realidad ellos hacían cosas y le aumentaban a lo que estaba escrito en la ley. Y Ujú, al aumentarle, pues como le aumentaban tanto que ya después la ley de Moisés ya quedaba tan oculta que ya no se veía más lo que ellos hacían que lo que la ley de Moisés decía. ujú, exactamente, o sea, ellos enseñaban y estudiaban, o sea, leían la ley de Moisés, pero sus interpretaciones las llevaban un poco más altas de lo que realmente la ley escrita lo decía, ¿sí? Y esto vamos a ver varios ejemplos de eso. Pues antes de ver los ejemplos que Yeshua da, vamos a ver ejemplos también que no están aquí, que los podemos ver hoy en día. Y esto realmente es algo que pasa, ¿sí? Porque cuántas veces no leemos en el Nuevo Testamento que dicen que están celebrando las fiestas, por lo menos a Pablo cuando dice, voy a ir a Jerusalén porque quiero estar en la fiesta y quiero hacerlo, pero ¿qué pasa realmente en el mundo cristiano? Y eso era algo que a mí me preguntaba o me cuestionaba, ¿no? El decir, venga, pero si acá dice que están celebrando esta fiesta, ¿por qué nosotros no la hacemos y por qué no la podemos hacer? ¿Sí? Y se hace otra, ¿no? Y hoy en día se ve en el cristianismo, se ve en varias religiones donde dicen una cosa y después resultan haciendo otra muy distinta, ¿cierto? Y es realmente necesitamos basarnos mucho más en los escritos que realmente en lo que está, en lo que nos dice la religión o en lo que nos dice ciertas interpretaciones, porque a veces las interpretaciones cambian el sentido de lo que realmente Yeshua quiere decir. ¿Sí? Y por eso vamos a ver varios conceptos de esa interpretación. Y Yeshua pues empieza a decirlo en el verso 4 y 5. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, imagínate esas cargas que ellos ponen, pero ellos tampoco las quieren mover ni las quieren hacer. Eso es como el jefe de una empresa que coloca y pone y le pone a sus empleados, ustedes tienen que venir a las 5 de la mañana y tienen que trabajar y cumplir su horario normal, pero tienen que estar acá a las 5 de la mañana. Pero el que dice, ah, no, pero yo llego a las 9 de la mañana, pero ustedes sí tienen que cumplir. Lo que pasa, él pone cargas pesadas a sus empleados, pero él, ¿qué pasa? No las va a cumplir. Y curiosamente a veces pasa así, ¿no? Y sigue diciendo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y acá cuando hablan de obras es ciertos mandamientos o ciertas cosas que ellos quieren hacer que van y aumentan más de lo que dicen las escrituras. Por eso debemos de recordar lo que es atar y desatar. Sí, recordemos que Yeshua en una oración dijo, todo lo que ustedes desaten o aten aquí en la tierra será atado o desatado en el cielo, ¿cierto? Pues eso ya está parafraseado. Ese texto ya se lo hago yo parafraseado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Recordemos que el atar es prohibir, ¿sí? El decir yo ato esto, estoy prohibiendo, ya estoy hablando mal, estoy prohibiendo ciertas actitudes o ciertas cosas que la Torah ya está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, yo quiero y tengo el chisme en mi cabeza y me gusta el chisme, pues yo lo voy a atar.
¿Y cómo lo puedo atar? Porque está prohibido en la Torá, eso va a hacer que también se ate en los cielos, ¿sí? Va a ser coherente con la voluntad de Dios. Lo mismo cuando quiero desatar o permitir. Son las cosas que Dios permitió en las escrituras, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener bien presente, ¿sí? Nadie, aparte de Dios, puede agregar más prohibiciones y más cosas permitidas a las que Él no haya hecho, ¿sí? Eso es como decir que en tu casa tú tienes tus reglas, tus prohibiciones y tus permisos, es decir, tus hijos pueden entrar a la cocina, coger lo que quieran, hacer X o Y cosas, pero a cierta edad no pueden coger cuchillo, a cierta edad no pueden hacer esto, ya después de cierta edad sí ya lo pueden coger, ya pueden hacer ciertas cosas, ¿cierto? Pero entonces tienen sus tiempos. ¿M? Y lo mismo, tienen ciertas prohibiciones ya sin importar la edad. Aquí después de las 10 de la noche, si no está todo el mundo, se echa llave y el que se quedó por fuera, se quedó por fuera, ¿sí? Digamos que esa es una prohibición general. Pero ¿qué tal si viene un invitado que es de otra nación y dice, no, acá la puerta se tiene que cerrar a la medianoche, porque yo lo digo, ¿será que el invitado tiene más palabra que el dueño de casa? ¿Ustedes qué dirían? No, porque está en casa ajena. Ahí Exactamente. el dueño es el que tiene la última palabra. Ujú. Exactamente, es lo mismo con Dios. Dios es el dueño de todo esto y nosotros no podemos decirle al dueño, venga, yo quiero permitir esto porque es que yo quiero. Imagínate, o sea, y es lo mismo, o sea, coger, yo tener mi maqueta y hagan de cuenta que ustedes hicieron su maqueta o algo que ustedes hayan hecho y esa maqueta le digan, no, ya no quiero que me hagas así, hazme de esta manera. ¿Ustedes qué van a decir? Venga, y o sea, es mi creación, yo la creé así, es así, punto, ¿cierto? Ustedes no la van a cambiar porque sí. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros no le podemos decir a Dios, ven, haz esto o deja hacer esto, o yo quiero que sea así y tienes que hacérmelo así. O sea, como si Dios fuera nuestro mandadero. Es algo que no podemos hacer, ¿sí? Por eso necesitamos recordar esto de atar y desatar o de permitir y prohibir. ¿M? Y un ejemplo claro de estas cosas que estaban haciendo estos fariseos, sí, que le estaban añadiendo mucho más a la escritura, pues es el día de reposo. Sí, ellos agregaron mucho más mandamientos, mucho más cercos, muchos más barandales, con el fin de evitar que se transgrediera el día de reposo. ¿M? Entre esos, pues estaba que no se podía hacer trabajos, que no se podía de esto espigar, ¿no? Por eso a Yeshua, pues ya lo vimos, ¿no? Por eso a Yeshua lo confrontan y le decían cómo es que sus discípulos están haciendo eso, por lo menos el de comer sin lavarse las manos, ¿no? Todas estas cosas que estaban haciendo en qué? En separarlos. Y un ejemplo de esto, claro, es lo que estábamos por lo menos ver, lo que hace el libro de Levítico, ¿no? En Levítico 11 nos da ciertas leyes de ciertos alimentos que se nos prohíben comer, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver, ¿sí? Ciertas leyes o ciertas cosas que incluso le pasó a Pedro, ¿no? ¿Qué pasó cuando Pedro llegó ante el centurión romano? ¿M? Y llegó hasta casa de este gentil, de este extranjero, ¿y qué fue lo que dijo Pedro? Eso lo vemos en Hechos 10 27 al 28. Dice, y hablando con él, ¿con quién? Con el centurión, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ¿quién dijo? Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué él dice eso? ¿Eso será que estaba prohibido en la ley
de Moisés, en la ley dada a Moisés. No, eso estaba prohibido por la ley oral, por mandamientos de hombres, por esos cercos, esos barandales que que se hicieron a lo largo de la historia con tal de qué, de no transgredir un mandamiento. Pero realmente no estaba prohibido el yo acercarme a un gentil, el hablar con un gentil, no, porque estábamos llamados a hacer qué, luz, estábamos llamados a ser ejemplo para ellos. Y yo, ¿cómo voy a ser ejemplo para alguien al que ni siquiera me puedo acercar y ni siquiera me puedo asomar, ¿no? Por eso dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, si vemos, Pedro estuvo dispuesto a hablarle a los gentiles cuando Dios le mostró esa visión de los tres lienzos con todos esos cuadrúpedos, ¿sí? Y muchos tergiversan o malinterpretan eso diciendo que es de comida, que ahora podemos comer todo lo que se te caiga en el caldero, ¿sí? Y es curioso porque realmente no es así, ¿sí? Entonces vemos que este es un barandal que se puso en la ley oral, ¿sí? No en la ley de Dios, no en la Torah escrita, realmente no está. Y esto lo pusieron los fariseos, los escribas, ¿para qué? Para evitar que se transgrediera ciertos mandamientos de la ley. Por lo menos el comer comida de ídolos, por lo menos el que llegáramos al punto de hacer las mismas cosas que estos extranjeros hacen al momento de intimar con ellos o hablar con ellos, ¿sí? Sabemos que el que anda con malas amistades a veces algo se le pega, ¿no? Ese es un dicho y que a veces, muchas veces cae y es verdad, pero si nosotros nos cuidamos y somos muy íntegros en lo que queremos y hacemos, pues eso no nos va a hacer cambiar, pero pues tenemos que tomar una decisión radical. ¿M? A eso es a lo que se refería Yeshua cuando habla de que están imponiendo cargas pesadas. Estas son cargas pesadas porque ellos no podían tener comunión con otro pueblo. ¿Por qué? Porque ya era impedimento de salvación, ¿cierto? Incluso esto lo vemos también con Pablo y en ese momento que pasó con Pedro, ¿no? Cuando Pablo le llama la atención a Pedro y le dice, venga, ¿usted qué está haciendo? Y eso lo vemos en Gálatas 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Cuando dice le resistí, es le exhorté o lo regañé cara a cara, ¿sí? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, estaba haciendo algo que muchas veces nosotros lo hemos visto, ¿no? Y es por lo menos aquel joven o aquel que está yendo a la iglesia y está ahí chévere, muy bonito, en la iglesia es muy santo, pero cuando sale, ¿sí? Y está con sus amigos y está en todo y así, y ve a alguien de la iglesia y coge y ahí sí se vuelve el santico. Y no rompe ni un plato, ¿sí? Es lo mismo que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba comiendo con los gentiles, con los extranjeros, estaba actuando normal, pero cuando veía a estos judíos, aquellos que eran legalistas o que tenían un alto cargo, los veía y tenía miedo y decía, no, pues venga, ¿yo cómo voy a hacer esto? Venga, me aparto de ellos y después vuelvo y comunico. ¿Eso que estaba haciendo? Dando un doble ejemplo, ¿sí? Diciendo, sí te puedes juntar con ellos, pero siempre y cuando los líderes no te vean o algo así, ¿cierto? Estaba dando un mal ejemplo y por eso Pablo coge y lo regaña, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Porque ¿quién fue el que primero se convirtió? Pedro, ¿no? Debió haber sido al revés el ejemplo, pero es curioso, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
se va por la falsedad, porque eso es lo mismo que alguien venga y te diga, ay, yo soy tu amigo y no sé qué y esto, pero después venga alguien que nos odia y ellos por no tener problemas, pues venga, me voy mientras que ellos están acá, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a decir? Este es mucho hipócrita, o sea, está conmigo, pero en las buenas y en las malas me deja, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que estaba diciendo Pablo, ustedes están haciendo lo contrario, ¿sí? Y fuera de eso le sigue diciendo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, o sea, no se lo dijo callados. O sea, imagínate, él estando en medio de toda la comunidad, entre gentiles, entre judíos y todos diciéndole a todos, imagínate, a carta abierta, dice. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué le está diciendo usted? ¿Por qué está haciendo eso? Decir una cosa y hacer después otra. Demostrarse de una manera, incluso olvidar y obligar a aquellos que se estaban convirtiendo a después hacer lo mismo, siguiendo leyes orales que no tenían nada que ver con la ley escrita. Y eso pues traía malos entendidos e incluso que después, más adelante, muchos de los que seguían y entendían esto, pues iban a empezar a hacer lo mismo. Por eso es que en muchas comunidades a veces se ve ese ejemplo, ay, mientras que están los líderes, yo soy santo, yo no rompo un plato, yo no soy nada, ¿cierto? Pero mientras que no están los líderes y los líderes se van, el joven es todo lo contrario, ¿no? Y eso es algo que se muestra mucho en las comunidades hoy en día, ¿no? Ese reflejo de lo que Pablo está diciendo acá. Por eso le dice, tienes que ser coherente, sin importar si hay judíos o no hay judíos, tienes que ser coherente, tienes que vivir lo que estás predicando, ¿sí? Por eso él estaba diciendo que no estaba viviendo en la ley rabínica. Usted, ¿por qué está siguiendo si tú eres judío y ni siquiera practicas la ley oral? ¿Para qué haces que otros la practiquen? ¿Mm? Y eso es lo mismo que nosotros estar obligando a X persona y decirle, no, es que esto lo dice y esto tenemos que hacerlo. Por lo menos, no, es que todo chava tiene que tener sus dos velas, sus dos panes, su vino y todos tienen que estar así. ¿Por qué yo tengo que obligarlo cuando sé que eso es una tradición? Que si lo quiere hacer bien lo puede hacer y es algo grato y es muy bonito siempre y cuando se pueda, porque no todas las veces está para tener un vino en la mesa. Un vino es caro y no todos tienen las mismas circunstancias y los mismos recursos para poder tener el vino en la mesa, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender. Solo se les explica, no, si no tienes vino, agua y si no tienes esto, lo otro, ya la persona va a ser un poco más relajada y va a decir, ah, acá no hay obligación. Lo que tengo por obligación es buscar de Dios, reunirme con Él, estar en mi cita y eso es totalmente contrario a lo que ellos, estos fariseos, estaban enseñando, ¿sí? Por eso Yeshua les está diciendo y les está recalcando y les está cuestionando a ustedes por qué ponen prohibiciones adicionales a la Torá, por qué están atando, ¿sí? Atan, prohíben cosas que no están en la Torá, que no están diciendo Dios. Por eso las elaboran, por eso es que están haciendo, y recordemos que para esa época los únicos que tenían acceso realmente a las escrituras, ¿quiénes eran? Los líderes religiosos, porque para esa época era muy caro tener la ley por escrito. Nosotros somos bendecidos porque realmente no es tan caro ya tener una Biblia, ¿sí? Pero para esa época el tener una Biblia pues costaba mucho plata, requería de buena cantidad de
recursos, ¿sí? Y eso es lo que le está diciendo, porque ustedes están poniendo bardas sobre bardas sobre bardas hasta que llegó un momento en que eran más las bardas que el mismo mandamiento, como lo dijo Solecito hace poco. Estaban viendo mucho más los barandales y el mandamiento de Dios ni se veía por las nubes. No encontraban, ¿sí? No lo veían y pues también eso hacía que lo pasaran por alto, ¿sí? Porque no entendían realmente lo que Dios les estaba diciendo y ellos realmente no estaban observando la ley de Dios, sino estaban observando ¿qué? Leyes, tradiciones, mandamientos de hombres, costumbres de hombres, en vez de estar confiando y haciendo lo que Dios les estaba pidiendo, que es mucho más sencillo. Por eso el profeta Isaías y Yeshua lo cita en su momento, lo que dice en Isaías 29:13. Y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque parecerá la sabiduría de sus sabios, perdón, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué iba a pasar en el momento en que ellos estaban errando el mandamiento superficialmente y estaban prefiriendo la sabiduría de los hombres, de los sabios? Pues llegó hasta el punto que ese entendimiento ya no era tan grande. Por eso es que para la época de Yeshua, Yeshua les hace unas preguntas que muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué no distinguían? ¿Por qué no podían responder? Pues simplemente por la razón de que se desvaneció su inteligencia, su sabiduría se perdió, ¿sí? Y esto lo podemos ver hoy en día también a nivel del cristianismo. Se ven muchas doctrinas, muchas cosas que son llevadas de hombres y que han sido literalmente incluso en el mundo cristiano protestante han sido extraídos de la católica y nunca se han cuestionado. ¿Sí? Y que después de nosotros estar estudiando y estudiando las escrituras, todos esos barandales se van rompiendo poco a poco. Todos esos cercos se van quitando poco a poco, ¿no? Y uno empieza a decir, uy, Dios mío, pero, o sea, está tan claro en tus escrituras y yo, ¿por qué antes no lo entendí? O por qué esto no los explican en las iglesias, por qué no dicen esto. Y muchas veces muchos de los pastores y líderes tienen mucho conocimiento, pero no lo imparten en las iglesias por tenerlos ahí amarraditos, porque no se le vayan, por tenerlos contentos, ¿sí? Prefieren estar haciendo tradiciones y mandamientos de hombres que realmente seguir las escrituras, y es allí donde está el problema. El problema no son los cercos, el problema no son los barandales, y a veces son buenos, porque un cerco, por lo menos buenos para un borracho, no pasar ni siquiera por el lado de una licorería, porque sabe que si le da el olor a trago, va y se lleva hasta allá y ahí queda, ¿sí? Un cerco es no pases por ahí. ¿El cerco es malo? No, el cerco es bueno porque está permitiendo y está haciendo que él pueda vivir bien. El problema es cuando ponemos esos cercos por encima de la palabra de Dios y decimos, no, es que es más importante y es mejor que tú hagas estos cercos antes de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos estamos corrompiendo y ahí es donde estamos perdiendo realmente la instrucción. Y esto lo podemos ver con una anécdota. Y esta la cuenta Joseph ahí en su audio y dice, se las voy a leer, ¿sí? Dice, cuenta una mamá, le estaba enseñando a cocinar un pollo, ¿sí? A su hijo y le decía que tenía que cortar la pechuga. Entonces la hija le preguntó que por qué tenía que cortar la pechuga. Y la mamá le dijo es que así tenía que ser y que no preguntara, ¿sí?
porque tenía que aprender como le estaba enseñando. Después la niña dice, bueno, ni modo, ¿cierto? Entonces dijo, no, pues voy a averiguar, pues cómo así que tiene que ser cortada y no aplanada en la plancha y no con salsita y no con guiso, porque tiene que ser cortada en cuadros, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Fue y se fue a preguntarle a la abuela. Y la abuela dijo, venga, pero ¿por qué yo tengo que cortar la pechuga en cuadritos cuando la cocino? ¿Por qué la hiciste así? Y dijo, no, es que así me la enseñó mi mamá. Mi mamá me la enseñó así. Después de tanta insistencia, pues no encontró qué más responderle, pues así me la enseñó mi mamá. Entonces después se va hasta la bisabuela, imagínate, todavía tenía bisabuela esa niña. Se va hasta la bisabuela y le hace la misma pregunta, ¿sí? Le responde lo mismo la bisabuela. Entonces ella dice, pues me voy a ir hasta la tatarabuela. Se fue hasta la tatarabuela y la abuela esta tatarabuela le contesta, es que tenía una ollita tan chiquita que no me cabía todo el pollo y por eso lo tenía que cortar. Imagínate la mala interpretación que tomaron esas cuatro abuelas casi después de decir tengo que cortar el pollito en cuadros porque es que así es, cuando realmente no era necesario, porque muy posiblemente tenían ollas mucho más grandes donde sí le cabía o cacerolas mucho más grandes donde sí le cabía la pechuga, pero se quedaron con solo lo que les enseñó la mamá. ¿Cierto? Es lo mismo que decir, no, es que el arroz con leche solo se hace el arroz con la leche, el agua y una canela y listo, ¿sí? Pero hay ciertos lugares que lo hacen con leche, con mantequilla, otros lugares que lo hacen con otras más cosas, les echan, yo le digo mosquitos, a las uvas pasas, sí, no sé, ya, o piojitos le digo a veces así, y le empiezan a echar esas cosas. Entonces cambian, pero ¿qué tal si yo me quedo solo con el arroz con leche, el arroz, la leche, el agua y la canela y listo? Y no pruebo las demás variedades, ¿no? Entonces uno termina perdiendo cosas y termina quedándose con una mala interpretación según el contexto como yo lo vea. No es que mi mamá me lo mandó así, así lo aprendí, así toca hacerlo, ¿sí? Pues no, ¿cierto? Hay que entender y hay que mirar también el contexto del por qué estaba pasando ciertas cosas, ¿sí? Y muchas veces así pasa con la Biblia. No es que el Julanito de tal me enseñó así y así tiene que ser. Pero ¿será que solo Julanito de tal tiene la razón y a él solo tengo que creerle? Pues no, ¿cierto? Y actualmente en el judaísmo ortodoxo pues también se prohíbe por lo menos el mezclar la carne con los lácteos y eso lo vamos a ver la clase entrante, ¿sí? Porque este ya es un todo tema, incluso aprendí algo nuevo que no había aprendido, ¿sí? Entonces por eso lo vamos a dejar para la próxima clase y ya nos queda muy poco tiempo, ¿listo? Vale, pues entonces vamos a orar, ¿sí? Llevándonos todo esto, hasta ahora vamos en el inicio, mucho, Dios nos dará muchas más asombrosas enseñanzas a lo largo que vayamos con este capítulo, ¿sí? Pero pues tengamos en cuenta que todo esto no quiere decir que ellos hayan sido malos, que definitivamente estaban haciendo todos estos cercos muy posiblemente al principio. Tenían ese anhelo de no romper las escrituras, de no fallarle a Dios, ¿cierto? Pero después con el tiempo se fueron alejando y se fueron alejando a Dios. Y eso es lo que a veces, muchas veces nosotros tendemos a hacer y es preferir hacer muchas cosas antes que hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Eso es como igual los niños chiquitos, uno los manda a hacer algo y prefieren hacer mil cosas antes de que realmente lo que uno le manda, ¿no? Es como algo parte de nuestras vidas, pero ahí es donde debemos empezarnos a dejar moldear por Dios y decirle, Dios mío, ven, habla a mi vida, cambia estas partes, ¿sí? Cambia todo esto que he hecho y que estoy haciendo mal en mi vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú estás diciendo y ayúdame a cambiar este corazón duro, ¿no? Por uno realmente ávido de tu palabra y hacer la voluntad de Él y pues de lógico
basarnos mucho más en lo escrito que en las interpretaciones, ¿no? Hay muchas interpretaciones, yo les digo, hay varias teorías y les muestro varias teorías a veces de varios versos, pero siempre les digo, la única y el único que tiene la verdadera teoría, la verdadera interpretación es Dios. Lo demás son interpretaciones, podemos decir esto, pero no lo vamos a entender completamente hasta que llegue Dios y nos los dé a entender realmente, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy. Ya si Dios lo permite, pues la clase entrante, pues avanzaremos mucho más en este capítulo, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas, Padre, porque sabemos que tú nos abres los ojos, nos abres el entendimiento. Sabemos que tú amas a todos, quieres reconciliarte con todos, Padre, y ayúdanos a cambiar nuestra mirada hacia los demás. Ayúdanos a amar a los demás, a querer vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú nos dictas, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus principios, en tus verdades y sobre todo en lo que está escrito, más en lo escrito que en lo que los demás digan o en las interpretaciones que podamos entender, solo que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos enseñes, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, protegiéndolos, Padre, y sobre todo que siembres tú en ellos esa semilla de amor, de misericordia que solo tú puedes dar, que solo tú puedes llenar nuestros corazones, Padre, porque sabemos que si somos de nosotros, no podemos tener ese amor y esa misericordia que tú tuviste y que has tenido con nosotros a lo largo de la historia, Padre. Te doy gracias por toda esta enseñanza, por el día de hoy, por este Shabbat, que seas tú llenando y hablando mucho más a cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.